Nuestro estudio del Evangelio de Marcos, hemos estado viendo a los eventos poco antes de la muerte de Jesús. Y van a recordar que la semana pasada en el sermón del hermano David vieron a Jesús ante el concilio, ante el Sanedrín, y vieron lo que pasó poco después del arresto de Jesús. Esta semana vamos a ver qué estaba pasando en otro lugar al mismo tiempo mientras que Jesús estaba delante del concilio. Mientras que Jesús estaba siendo probado al mismo tiempo, Pedro estaba abajo siendo probado también. Y Cristo fue fiel. Cristo en su prueba pasó la prueba. Cristo hizo la voluntad de Dios. Pero Pedro no fue fiel, sino que Pedro negó a Cristo 3 veces. Entonces hoy al enfocarnos en Pedro y en el contraste que vemos entre él y Jesús, quiero señalar para ustedes 2 ideas claves que espero que veamos en el texto hoy. Primero, la primera idea clave es que solo Jesús nos puede salvar. Solo Jesús nos puede salvar. Yo creo que esto es algo que nosotros sabemos, pero solemos olvidar, o a veces somos tentados a olvidar esto. O sea, solo Dios salva por medio de Jesús y ningún otro nos puede salvar. ¿A qué me refiero? Bueno, a veces nosotros podemos admirar tanto a las personas, podemos admirar tanto a la fuerza humana, que olvidemos que Dios salva solamente por medio de Jesús. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver en nuestro texto que aunque Pedro fue el discípulo más audaz, él fue el discípulo más valiente, él fue el discípulo que aparentemente fue más fuerte, aún el discípulo aparentemente más fuerte, fracasó. Pero Jesús no fracasó, y debido a la fidelidad de Jesús y de ningún otro, nosotros podemos ser salvos. Entonces esta es una idea clave que debemos ver hoy, que somos salvos solo por medio de Jesús. Una segunda idea clave que creo que vamos a ver es que la experiencia de Pedro, por un lado nos advierte y por otro lado nos anima. Pedro era un creyente genuino que cayó en un pecado grave, que luego fue restaurado y que luego fue usado grandemente por el Señor. Entonces, a la luz de esta experiencia de Pedro, yo creo que nosotros necesitamos escuchar una de 2 cosas esta mañana, o quizás algunos necesitan escuchar las 2 cosas. A la luz de la experiencia de Pedro, creo que debemos escuchar de la palabra de Dios 2 cosas. Primero, creo que algunos de nosotros necesitamos ver en la caída de Pedro una advertencia. Debemos ver una advertencia que aún los creyentes fuertes pueden caer en pecado grave. De hecho, Pablo nos advierte de esto en 1 Corintios 10:12. Él dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, en la vida cristiana existe peligro real. Nosotros tenemos un enemigo real. Nosotros nos encontramos en medio de una batalla real y podemos experimentar en la vida cristiana daño real. Y de hecho, quizás, como fue en el caso de Pedro, nunca nos encontramos en más peligro que cuando pensamos que estamos seguros. Entonces debemos ser advertidos que aún un cristiano fuerte, un cristiano que anda bien, está todavía en el peligro de poder caer en algún pecado grave. Entonces, a la luz de esto, debemos a diario poner a nuestra armadura que Dios nos provee. A diario debemos estar alertas al peligro y debemos aprovechar todos los medios de la gracia que Dios nos da.
Entonces, algunos de nosotros, viendo a la experiencia de Pedro, debemos ser advertidos. Pero quizás otros que están aquí esta mañana deben ver en la caída, en la restauración, en el ministerio subsecuente de Pedro, que hay esperanza. Yo no sé qué habrá pasado en las vidas de algunos que están aquí esta mañana. Yo no sé en qué has caído como creyente o qué habrás hecho. Pero realmente no podría ser peor de lo que hizo Pedro como creyente. No podría ser peor de lo que él hizo. Y lo que quiero decirte esta mañana, si estás en una situación así, es que si el Señor pudo restaurar y usar a Pedro, y si el Señor estuvo dispuesto de hacerlo, entonces no ha terminado contigo tampoco. A pesar de cuánto has caído o a pesar de qué has hecho, realmente no podrás haber hecho algo peor de lo que vamos a ver a Pedro hacer en nuestro texto. Entonces, para ver a estas cosas, voy a salir un poco de nuestro texto y luego vamos a ver al texto. Lo que quiero hacer esta mañana es recordarles un poco de lo que pasó a Pedro antes de nuestro texto. Luego vamos a ver al texto y luego quiero mencionar lo que pasó a Pedro después de lo que pasa en nuestro texto. Entonces, quiero ver a los 4 puntos que ustedes tienen en sus boletines. Quiero que veamos al pasado de Pedro. Quiero que veamos a la progresión que siguió Pedro, que le llevó finalmente hasta el punto de negar a Cristo. Quiero que veamos en nuestro texto lo que yo estoy llamando el peor momento de Pedro, el momento de un pecado grave. Y luego quiero que consideremos lo que pasó después, la restauración de Pedro. Entonces vamos a empezar recordando un poco cómo fue el pasado de Pedro. ¿Qué pasó en la vida de Pedro antes de este punto? Déjame recordarles un poco de lo que ya hemos visto en el Evangelio de Marcos. Primero, entendemos y vimos en el capítulo 1 que Pedro fue uno de los primeros discípulos. Van a recordar que hemos visto en el Evangelio de Marcos que inicialmente Jesús llamó a 4 discípulos y Pedro fue uno de ellos. Entonces fue uno de los primeros discípulos. Una segunda cosa acerca de Pedro que vimos en el capítulo 3, en el versículo 16, es que Jesús cambió su nombre. Su nombre fue Simón y Jesús lo cambió, le dio el nombre que esencialmente significa roca o piedra. Entonces esto señalaba la idea de la fuerza y también creo que señalaba la idea de que Pedro iba a ser un líder de los discípulos, un líder en la iglesia. Entonces esto nos lleva a una tercera cosa acerca de Pedro. Pedro fue el líder y el vocero de los discípulos. Muchas veces Pedro hablaba, pero entendemos que probablemente él estaba expresando lo que los discípulos estaban pensando, lo que habían concluido o una pregunta que ellos habrán tenido. Entonces, como su vocero, en Marcos 8:29, él fue el primero que verbalmente confesó que Jesús era el Mesías. Pero también a veces Pedro, como el vocero, metió la pata. Poco después, en 8:32, él, cuando Jesús le dijo que iba a morir, que era cierto que él era el Mesías, pero que como Mesías que iba a morir, Pedro trató de disuadirle de morir en la cruz. Y luego en capítulo 9, versículo 5, después de ver a la transfiguración, Pedro no entendió bien lo que estaba pasando y él sugirió construir o hacer 3 enramadas para Jesús, para Moisés y para Elías. Entonces Pedro fue un líder de los discípulos y muchas veces fue el vocero, el que hablaba por ellos. Cuarto, Pedro fue parte del círculo íntimo de Jesús. De entre los 12, entendemos que había un círculo íntimo de 3, de Pedro, de Juan y de Jacobo. Y como parte de este círculo íntimo, Pedro experimentó algunas cosas que los otros discípulos no experimentaron. Por ejemplo, en capítulo 5 de Marcos, él pudo ver de cerca a la resurrección de la hija de Jairo.
Luego, en capítulo 9, como acabo de mencionar, él fue testigo de la transfiguración. En capítulo 13, versículo 3, entendemos que él participó en una conversación privada con Jesús acerca de la destrucción del templo. Y en capítulo 14, versículo 33, vemos que él fue uno de los pocos que conversó con Jesús en Getsemaní. Entonces, así es un poco del pasado de Pedro, así es un poco de lo que pasó en su vida antes de nuestro texto. Ahora quiero que veamos a la progresión hacia la negación de Jesús. ¿Qué pasó en la vida de Pedro que le llevó finalmente a negar a Jesús? Entonces, déjame recordarles también de algunos eventos que hemos visto en Marcos antes de la negación de Pedro. Y estos eventos nos ayudan a apreciar la gravedad del pecado de Pedro o nos ayudan a entender qué fue lo que contribuyó a su caída. Entonces déjenme recordarles acerca de algunas cosas que llevaron a la progresión que finalmente terminó con Pedro negando a Cristo. Primero, en capítulo 14, 29 a 31, cuando Jesús dijo a sus discípulos que todos le iban a abandonar, Pedro insistió que sería fiel aún hasta la muerte. Entonces vemos que antes de su caída, que Pedro tenía bastante confianza en sí mismo. A pesar de que Jesús mismo le estaba diciendo esto, él no quiso aceptarlo y él insistió en que él iba a ser fiel. Otra cosa que vemos en la progresión de Pedro es que en Getsemaní Jesús había dicho a Pedro y a Jacobo y a Juan en 14, 34 a 41, él les había dicho que deberían de orar. Pero en 3 ocasiones, en vez de orar, durmieron. Y esto contribuyó a la caída de Pedro. ¿Cómo? Bueno, Jesús le instruyó a velar y a orar para no caer en la tentación. Y no veló y no oró, entonces cayó en la tentación, cayó en el pecado de negar a Jesús. Y también es interesante, ¿no?, que Pedro durmió 3 veces y luego negó a Cristo 3 veces. Un tercer paso en la progresión hacia la negación, Pedro trató de responder al arresto de Jesús con violencia. Cuando vinieron para detener a Jesús, Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Ahora, a la luz de Juan 18, de 6 a 10, parece que Pedro pensaba que se estaba metiendo en una pelea en que su lado iba a ser invencible. ¿Por qué? Porque cuando vinieron para detener a Jesús, Jesús tumbaba a estas personas tan solo con su voz. Entonces parece que Pedro pensaba que ahora por fin Jesús va a empezar a tumbar y a destruir a sus enemigos y vamos a unirnos a él en la batalla. Entonces inicialmente cuando vinieron para detener a Jesús, Pedro respondió con violencia. Pero luego, cuarto, en 14:50, Pedro y otros huyeron cuando Jesús fue detenido. Aunque en un momento Pedro estaba dispuesto a pelear, cuando se dio cuenta que de verdad Jesús iba a ser detenido, entonces huyó. Y acuérdense que él había insistido que esto no iba a pasar. Él insistió que iba a ser fiel. Él dijo que no importa que otros te abandonen, no te abandonaré. Yo seré fiel hasta la muerte, yo moriré contigo. Y cuando pensaba que iban a ganar, era valiente, ¿no? O sea, respondió con violencia, pero cuando se dio cuenta que de verdad Jesús iba a ser detenido, huyó. Y luego, quinto, él siguió a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, pero desde una distancia, no de manera muy valiente. Él siguió de manera anónima y cautelosa.
No es como que cuando Jesús estaba siendo probado ante el tribunal, ante el Sanedrín, como que él se metió y dijo, júzguenme a mí también, porque yo también pertenezco a él. No, él siguió, pero de manera anónima y cautelosa. Entonces, estas son cosas que precedieron a la caída de Pedro. Son cosas que vemos en la progresión que llevó a su eventual caída en el pecado. Y esto entonces nos lleva a nuestro texto. Quiero que veamos en nuestro texto a lo que yo estoy llamando el peor momento de Pedro. O sea, los eventos que vamos a ver en nuestro texto entonces estaban sucediendo en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Jesús está en el segundo piso delante del concilio, delante del tribunal del Sanedrín, mientras que Jesús está siendo juzgado. Y acuérdense que Jesús dijo que Pedro le iba a negar 3 veces antes de cantar el gallo 2 veces. Y esto es precisamente lo que pasó. Entonces vamos a ver uno por uno a las 3 negaciones de Pedro. Y la primera se encuentra en versículos 66 a 68. Déjame volver a leer esta parte del texto. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Entonces aquí vemos a su primera negación. Según Juan 18, de 15 a 17, Pedro pudo entrar al patio porque Juan conocía al sumo sacerdote y la criada del sumo sacerdote les dejó entrar. Y luego esta criada enfrenta a Pedro diciendo que le había visto con Jesús. Y Pedro aquí niega a Cristo, pero lo hace usando lenguaje formal, usando el lenguaje legal de una negación legal. Y luego él se alejó un poco del fuego y de la luz, esperando alejarse de las personas, y dice el texto que el gallo cantó por primera vez. Luego vemos a su segunda negación en versículos 69 y 70. Dice, la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante de ellos. Entonces la criada vio a Pedro alejarse y le siguió. Y entonces le acusó delante de un grupo más grande, y esta vez no solo dijo que estaba con Jesús, sino que dijo que era de ellos. En otras palabras, ella estaba acusándole a Pedro de ser un discípulo de Cristo, lo cual fue cierto. Pero otra vez, en versículo 70, Pedro lo negó ser de ellos, negó ser un discípulo de Cristo. Y la palabra negar aquí es imperfecta, que quiere decir algo como que seguía negándolo. No fue como una sola frase, sino parece que había una conversación en que él estaba tratando de convencerles que él no era discípulo de Cristo. Y esto nos lleva entonces a la tercera negación en versículo 70 que acabo de leer, y luego 71, donde dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Entonces la conversación que Pedro tuvo con ellos, en que estaba negando ser discípulo de Cristo, como fue más que una sola frase, esto reveló que él tenía un acento galileo. Entonces cuando vieron que él tenía un acento galileo, otra vez le acusaron de ser un discípulo de Cristo. Entonces en versículo 71 Pedro hace 2 cosas. Dice que comenzó a maldecir y que juró que no conocía a Jesús, pero ni siquiera le nombró, sino que él no usó el nombre de Jesús, sino que dijo que no conocía a este hombre. Entonces se nota en el lenguaje que estaba usando
que quería distanciarse, quería alejarse de cualquier asociación con Jesús. Negaba tener cualquier conexión con Jesús. Y bueno, antes de avanzar aquí, yo quiero señalar un paralelo que yo mencioné en las ideas claves. Fíjense en el contraste entre Pedro y Jesús. En este mismo momento, Jesús está arriba teniendo a su tribunal delante del Sanedrín. El Sanedrín, que humanamente es un grupo temible. Y delante de ellos, Jesús está siendo fiel. Frente a un grupo humanamente temible, Jesús está siendo fiel. Está haciendo la voluntad de su Padre. Mientras que al mismo tiempo, Pedro está abajo, delante de una sirvienta, una persona humanamente no temible, pero no está siendo fiel. Está fallando, está fracasando. Y creo que esto también nos lleva a una aplicación para nosotros. Y yo creo que nosotros, los que somos cristianos, podemos fallar en este mismo punto. Podemos cometer el mismo pecado que Pedro cometió aquí. Pedro fue valiente en afirmar a su fe en Cristo y a su compromiso a Cristo cuando estaba con Cristo y cuando estaba con los discípulos en la presencia de otros creyentes. Pero su verdadera prueba, la prueba que falló, llegó cuando se encontró en la presencia de los que eran hostiles a Cristo. Pasó cuando estaba enfrentando el peligro físico y el menosprecio de otros. Y esta es la aplicación. Me alegra que nosotros estemos aquí esta mañana. Me alegra que nos hemos reunido como un grupo de cristianos para juntos confesar a nuestra fe en Cristo delante de Dios y los unos a los otros. Es completamente apropiado. Es algo que debemos hacer. Pero nuestra verdadera prueba va a pasar cuando salimos de aquí. Cuando nos encontramos en presencia de colegas, de familiares, de amigos que no aprecian a nuestra fe, que consideran a nuestra fe como algo necio, que consideran a nuestra fe quizás aún como algo intolerante o como algo peligroso. Ahí es donde nosotros también vamos a enfrentar a nuestra verdadera prueba. Y solo lo digo para decir que debemos saber que vendrán estas pruebas para que no estemos sorprendidos cuando vengan y para que con el favor y con la ayuda del Señor estemos preparados para estas pruebas en el mundo real cuando salimos de este lugar. Bueno, en el versículo 72 vemos la respuesta de Pedro. Dice, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces, después de negar a Jesús una tercera vez, el gallo cantó una segunda vez. Esto recordó a Pedro lo que Jesús había profetizado, lo que había predicho. Y esto entonces llevó a Pedro a entristecerse y a llorar. Ahora, realmente, como dije antes, es difícil de imaginar cómo un seguidor de Cristo podría caer a un punto más bajo que el punto al cual Pedro se cayó en ese momento. Piensen en esto y espero que sentamos el peso de lo que pasó. El líder de los discípulos de Cristo, de manera vehemente jura que ni siquiera conoce a Cristo. Él es el líder y de manera vehemente jura que no es discípulo de Cristo. ¿Podríamos imaginar una situación peor que esta? Es horrible. Es un pecado verdaderamente grave. Y se supone que lo que le motivó fue el temor. Él estaba preocupado por su propia seguridad física. Él deseaba quizás la aprobación del hombre. Entonces te pregunto, ¿qué habrás hecho en la posición de Pedro?
Habría sido mejor quizás simplemente tirar la toalla, ¿verdad? Habría sido mejor quizás desaparecer, retirarse del mundo religioso, volver a la pesca, olvidar de todo, olvidar de estos últimos 3 años, considerarlos como una pérdida total y volver a su vida anterior. Y te pregunto, ¿qué ha pasado en tu propia vida como seguidor de Cristo? Quizás algunos aquí hoy, aún como cristianos, se han caído en algún pecado grave. Quizás algunos hoy, aún como cristianos, entonces piensan que no tiene mucho sentido seguir adelante en la vida cristiana por lo que ha pasado en su vida. Quizás algunos piensan que nunca podrán tener una vida cristiana fructífera después de lo que ha pasado en su vida. Y si estoy hablando acerca de ti, quizás estés tentado a rendirte, quizás estés tentado a volver al mundo, a desaparecer, a retirarse de la iglesia. Pues las buenas noticias para ti y para todos nosotros son que esto no fue el final para Pedro. Y lo que pasó en la experiencia de Pedro entonces representa buenas noticias para nosotros porque nos dice algo acerca de cómo es el Señor. Lo que pasó en la experiencia de Pedro representa buenas noticias para nosotros porque nos dice algo acerca de cómo es el Señor. Entonces esto nos lleva a pensar en una última cosa hoy que otra vez nos va a llevar fuera de nuestro texto, más allá de nuestro texto, que es la restauración de Pedro. Las buenas noticias para Pedro y para nosotros son que Pedro fue restaurado en su relación con Cristo. Vamos a ver a esto en Marcos 16:7, que después de la resurrección, por medio de los ángeles y por medio de las 2 Marías, Jesús manda a avisar a sus discípulos que deben de reunirse con él en Galilea. Y muy específicamente, Jesús dice, dile a Pedro. Él quiere asegurar a Pedro que está bienvenido. Y también leemos acerca de cómo Pedro fue restaurado por Jesús en Juan 21, de 15 a 18. Entendemos que tal como Pedro durmió, y tal como Pedro negó a Cristo, y negó a Cristo, y negó a Cristo, que en Juan 21 vemos que Jesús le dio a Pedro 3 oportunidades de reafirmar su amor por Cristo. Y lo hermoso que vemos acerca de la restauración de Pedro es que no fue restaurado como un cristiano de segunda clase. No fue restaurado como un cristiano en un periodo constante y eterno de prueba, sino que Pedro, después de esto, después de este peor momento que hemos visto, Pedro llegó nuevamente a ser uno de los líderes de los apóstoles. Llegó a ser un líder de la iglesia y Pedro fue usado por Dios para escribir porciones de la Biblia. Pedro luego, también después de esto, cuando fue probado otra vez, pasó la prueba. La historia nos cuenta que Pedro murió como mártir, tal como Jesús había profetizado en Juan 21, 18 y 19. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que alguien como Pedro, que había pecado de manera tan grave, podría ser restaurado y usado por Dios? Yo quiero mencionarles 3 ingredientes en la restauración de Pedro. 3 ingredientes en la restauración de Pedro. Primero, su restauración fue posible debido al triunfo de Cristo. Aunque Pedro fracasó cuando fue probado, Jesús triunfó. Y dado a su triunfo, nosotros podemos ser perdonados y salvados. Finalmente, tu salvación y tu estado delante del Señor depende de Cristo y no de ti. Y gloria a Dios por ello, porque si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros sería salvo.
Entonces, ¿cómo fue posible la salvación y la restauración de Pedro? No debido a su propia fuerza, no debido a su propio triunfo, sino debido al triunfo de Cristo. Un segundo ingrediente es que fue posible debido a la gracia de Dios. Muchas veces usamos la definición que la gracia es el favor que uno recibe que no merece. La gracia es favor que uno recibe de parte de Dios que no merece. Y en nuestra historia, yo creo que no podría ser más claro que Pedro no merecía ser restaurado en su relación con Cristo. Podría ser más claro. Él no merecía nada, no merecía ser restaurado. Entonces su restauración solo fue posible porque Dios le dio lo que no merecía. Y esto solo fue posible otra vez en base del sacrificio de Cristo, del mérito de Cristo, del hecho de que Cristo dio a su vida en rescate de los pecadores. Pero un tercer ingrediente en la restauración de Pedro es que se arrepintió. Este es el ingrediente que distinguió a Pedro de Judas. Judas también sintió tristeza, pero a la luz de 2 de Corintios, creo que diríamos que fue una tristeza que es del mundo, que lleva a la muerte. Fue una tristeza en el caso de Judas solo por las consecuencias del pecado y no por haber ofendido a Dios. Pero Pedro experimentó una tristeza que es de Dios, sintió tristeza por haber ofendido a Dios, que llevó entonces a un arrepentimiento, que entonces llevó a la vida. Y realmente el arrepentimiento es la marca de un creyente verdadero. Entonces no es la perfección, no es que el creyente verdadero es impecable, sino es el arrepentimiento. El creyente verdadero peca. Hemos visto en nuestro texto que es capaz de caer en un pecado grave, pero no se queda en su pecado. El creyente verdadero no puede estar satisfecho en su pecado. Entonces, para concluir, déjame decirte, yo no sé, en cuanto a cada uno que está aquí esta mañana, yo no sé dónde estás en tu vida espiritual. Yo no sé qué habrás hecho aún como cristiano, como creyente. No sé cuánto te has caído, si te has caído en algún pecado grave. Yo no sé qué estás tentado a pensar o a hacer, si estás tentado quizás a rendirte o a volver al mundo. Pero esto es lo que sé. No importa lo que has hecho, no importa cuánto has caído, realmente no podría ser peor de lo que hizo Pedro. No podría ser peor. Como dije antes, es difícil imaginar una situación peor que lo que pasó con Pedro. Y entonces quiero decirte que debido a lo que hizo Cristo y debido a la gracia de Dios y por medio del arrepentimiento, pese a lo que ha pasado en tu vida, puedes ser restaurado en el Señor. Y puedes ser restaurado no como cristiano de segunda clase, sino como un hijo o una hija amada y útil en el reino de Dios. Si estás con vida y si de verdad has nacido de nuevo, si de verdad eres un hijo de Dios, Dios quiere que sigas corriendo tu carrera. Si estás con vida y si tú eres un hijo de Dios, puedes saber, es la voluntad de Dios que sigas corriendo tu carrera. Y Dios quiere que tengas una vida cristiana fructífera. Y Dios quiere usarte para la edificación de su cuerpo y para el avance de su reino. Entonces, descansa en la obra de Cristo. Descansa en la gracia de Dios. Y si es necesario, arrepiéntete y pídele al Señor restaurarte y ayudarte a seguir adelante. Oremos.